El tema de la semana pasada es de sanar las heridas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí hiciste tu tarea, sí pusiste en una hojita lo que sientes, lo que tu corazón está, que ya detectaste qué es lo que te está lastimando, qué es lo que te está deteniendo, de tus antepasados, qué es lo que tú has heredado sin querer. Un poquito, se me hace un poquito alto. De tus generaciones anteriores, qué es lo que has heredado sin querer en cuanto al carácter, en cuanto a un poquito arriba, ahí está bien. En cuanto a heridas emocionales, en lo que está estorbándote para crecer, todo eso espero que lo hayas anotado porque la próxima semana vamos a orar. Ahorita vamos a tener una administración al final también para que saques, ¿verdad?, todo lo que está estorbándote, que a veces tú no lo quisiste tener, pero que lo tienes, entonces eso está estorbando seguramente, ¿verdad? Y mira, las personas cuando pierden conexión con los demás, que ya no están a gusto, ¿verdad?, que se sienten desplazadas, que se sienten con algún trauma, con alguna herida, empiezan a hacer a un lado a ciertas personas. Y eso, pues, es un trauma, veíamos la semana pasada, ¿verdad? Estamos haciendo un pequeño resumen. Y el Señor por eso nos ha mandado a sanar a los quebrantados y liberar a los cautivos. Y en Lucas 4:18 lo podemos ver, ¿verdad? Quebrantados en el original griego se trata, o la palabra quebrantado es triturado completamente o despedazado completamente. Entonces, hay mucha gente que está triturada y está despedazada en estos momentos, ¿verdad? Y que su vida, pues parece, ahora sí, como dice la canción, que su vida no vale nada. Pero sabemos, ¿no se ve la pila ya? Sí. Pero sabemos, ¿verdad?, que nuestra vida sí vale mucho, tanto así que por eso el Señor Jesús murió por nosotros, ¿verdad? Murió por nosotros porque tu vida y la mía tienen un valor impresionante, tanto así que Dios dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Entonces el Señor dice que tú y yo tenemos que ir a sanar a los quebrantados, a los triturados, a un corazón deshecho, despedazado. Por eso debemos entender de dónde viene el dolor que tú sientes. Primero, para poder tú y yo dar esa sanidad que otra gente necesita, ¿verdad? No nada más que quede que oran por ti y eres liberado y te sientes bien y sales de este lugar pues lleno, pero si no hay una sanidad completamente y vemos la fuente del quebranto, en unos pocos días o unas pocas horas vamos a estar igual. Y yo les daba el ejemplo de la muela, ¿verdad? Que cuando tenemos caries y nos está molestando, tomamos un ibuprofeno y se nos quita, pero la infección está ahí. Si no retiramos la muela, si no la sacamos con toda la raíz, entonces vuelve el dolor y vuelve el malestar y estamos de malas. Y así es con los quebrantos, amado. Podemos orar superficialmente, pero si no vamos a la raíz, ¿verdad?, del quebranto, del dolor o de la herida, va a seguir igual. Por eso a veces, aunque somos cristianos, tenemos mucho dolor, a veces tenemos ciertas cosas que no cambian. Y ese es allí donde tenemos tú y yo que terminar con esos rasgos, con esa raíz, ¿verdad? Podemos entonces, ya entrando al tema de esta semana, podemos entonces definir como el origen del quebranto el que muchas veces, fíjate bien, muchas veces o en algunos casos experimentamos abandono. ¿Has experimentado abandono, rechazo de parte de tus padres, de tus hermanos, de tus abuelos, verdad? Y propiamente podemos definir esto en el sentido que quizá nosotros no lo pedimos, ¿verdad? Pero seguramente tú has sentido abandono, has sentido rechazo, que dices, es que yo me acerco a alguien y como que le doy toques. ¿Por qué? Si yo quisiera convivir con esta persona, hay alguna raíz en el corazón de quebranto
que necesitamos sacar, ¿verdad? Que necesitas sacarlo. Entonces, esto lo podemos definir en el sentido que quizá no sabemos, ¿verdad?, de dónde viene esa raíz de rechazo, de quebranto, de dolor, de abandono. Y hay muchas personas, ¿verdad?, que están con una persona y están bien un tiempo, pero después otra vez son abandonadas. Me refiero a matrimonios, ¿verdad? Y esa persona tiene 3, 4, 5, 6 matrimonios y pues nomás no encuentra el definitivo o la definitiva. Es porque propiamente esa persona quizás se siente rechazada y con eso está viviendo. Aunque cambie de pareja miles de veces, va a seguir siendo ese sentimiento de rechazo y no va a resultar ni con ella ni con nadie, ¿verdad? Porque el abandono, amado, fíjate, el abandono de una persona, y esto es para que vayas tú poniendo en contexto tu vida. ¿De dónde me siento así? ¿Por qué no encajo? ¿Por qué tengo esa costumbre? ¿Por qué tengo todavía este vicio si ya acepté a Cristo hace 5 años? ¿Por qué todavía tengo ese tipo de situaciones? Esa depresión, esa ansiedad. ¿Por qué todavía hay eso en mi vida? ¿Por qué hay ese vicio todavía? Aunque yo amo a Dios y aunque yo estoy con Él, ¿por qué todavía mi vida depende de algún vicio, por ejemplo? ¿Verdad? Mira, el rechazo, el abandono, las heridas, como ya vimos hace 2 domingos, puede venir de muchas formas. Una puede ser, y es de las más comunes, es desde el vientre de la madre, ¿verdad? Desde que tu mamá o la abuela de tu mamá o la bisabuela de tu mamá tuvieron ese rechazo también. Y ellas vienen con ese rechazo, propiamente hablando de mujer, pero de un hombre podemos traer rechazo también. Por eso no nos dejamos a veces algunos hombres amar porque sentimos rechazo, ¿verdad? Y aparte la sociedad que dicen que los hombres no deben llorar por esa mujer que ha pagado mal. Podemos llorar como hombres, pero tal es el rechazo que sentimos que si nos quejamos como hombres ya no vamos a ser fuertes y nos van a rechazar. Entonces ese miedo puede ser que viene desde el vientre de la madre. ¿Por qué dices tú? Si a mí yo creo que no me rechazaron, por eso estoy aquí, ¿verdad? Por eso nací. Pero puede haber el punto en que cuando a lo mejor, ¿verdad?, no estoy diciendo que así sea, pero que salió embarazada por un error, por un descuido o por lo que sea, y ese pensamiento de ¿y ahora qué voy a hacer? Ya hay una raíz de rechazo hacia el bebé. Y hay otros que sí dicen, es que yo no quería, y ahí ya va más directo el rechazo, ¿verdad? Ay, es que pues una noche de copas, una noche loca y bolas, puede ser, o sea, porque así es el mundo. Entonces esos bebés ya vienen con esos rechazos. No estoy diciendo que aquí sea el caso, ¿verdad? Pero muchos casos así hay, ¿verdad? Desde el vientre de la madre. Entonces hay que ir pensando qué hay, ¿verdad? Si por error alguna vez en alguno de los embarazos que han tenido las hermanas tuvieron una expresión así, Dios puede arreglar el corazón de tus hijos, ¿verdad? No es que ya sea algo marcado y así se va a quedar, no. Lo que tratamos de hacer aquí es que si hubo esa parte por parte de tu madre o por parte de tu abuela, que ay, yo no sé por qué vas a tener, y de ese muchacho que no sé qué, todo eso se puede arreglar. Por eso estamos aquí, ¿sale? Abandono, otro tipo de abandono es el abandono por trabajo excesivo de los padres, a veces de los dos, ¿verdad? Trabajo excesivo de los padres, que los niños ahí están botados y los padres andan trabajando, ¿verdad? No digo que no trabajes, pero para todo hay una medida, y si el trabajo te absorbe, pues hay que tener un tiempo con los hijos para que no sientan ese abandono. Un abandono, y que ahorita es un abandono muy terrible, amados,
es el abandono por el celular, por el teléfono. Y ahí los niños luego andan ahí alrededor de la mamá o del papá haciendo circo, maroma y teatro, y el papá o la mamá están con el teléfono, y pues ni le hacen caso a los niños. Si ya venían con un abandono generacional, eso refuerza el abandono que están sintiendo ahorita tus hijos. Por eso estamos aquí, para aprender y romper con eso, ¿verdad? Otro tipo de abandono, fíjate cuál es. Son los golpes o insultos verbales. Eso es de lo que más afecta el corazón de un niño. Y si a ti igual te maltrataron de esa forma o de alguna de estas formas, también es por eso que estamos aquí, para romper con eso, ¿verdad? Como no sé, en la mesa alguno de tus papás alguna vez dijeron: ay, es que comes como un puerco, es que comes horrible, ¿verdad? ¿Cómo no aprendes de tu hermano o de tu hermana? Mira qué precioso come ella. Y ya nos están ahí haciendo a un lado por algún hermano, por algún mala práctica de nuestros padres de cómo hablarnos, que quizá ellos nos trataron así o peor, ¿verdad? Entonces, todo esto, amado, en muchos casos, ¿verdad? Como te digo, quizás sí trataron a tus padres, a tus abuelos, a tus bisabuelos, y todo eso viene arrastrando y son quebrantos en el corazón. Hay niños que de edades, no sé, de 8 o 9 años ya tienen despedazado el corazón. ¿Por qué? Pues porque así trataron a sus padres, y sus abuelos, y sus bisabuelos. Y esos niñitos hoy en día, ¿verdad?, están con el corazón ya quebrantado. Por eso la Escritura, nuestro Señor, ha sido muy sabio en poner esta palabra. Vamos a ir a sanar a los quebrantados de corazón, a los que tienen el corazón hecho pedazos, ¿verdad? Tú seguramente conoces a alguien que está en esa situación, pero antes de que tú y yo salgamos a ayudar a algún quebrantado de corazón, tenemos que sanar nuestro corazón primero, ¿verdad? Para nosotros entonces poder ir y ayudarnos. Y mira, estas acciones que tienen con esos niños o que tuvieron contigo, tú vete acordando, taladraron el corazón de tal forma que junto con el rechazo que ya traían o traías tú quizá, si no es tratado adecuadamente ese rechazo por palabras, por abandono, por malas acciones de los padres hacia nosotros, ¿verdad? Si no es tratado adecuadamente, ese corazón va a estar infectado ya desde chiquito. Si ya viene infectado, como alguna vez vimos, las iniquidades, el pecado, ¿verdad?, y las transgresiones, si ya viene ese corazón infectado, ¿verdad?, resentido, amargado, le va a ser difícil embonar en su alrededor. Quizá por eso tú eres retraído o retraída y te es difícil adaptarte en la sociedad, en alguna fiesta, en tu misma escuela, en tu trabajo. A lo mejor haces excelente tu trabajo, pero como que no hay ese embonar con los demás, ¿verdad? Como algunos seguramente que tú conoces, que son carismáticos y que sí embonan, ¿verdad? Y entonces, para que tú puedas sanarte y para que otros tú puedas compartirles esto, que es muy importante, ¿verdad? Hay un orden específico en la Escritura que nos habla de cómo le podemos hacer tú y yo, ¿verdad? Y ya vamos a ir entrando, y hoy vamos a orar, ¿verdad? Vamos a ir entrando en cómo puedes tú empezar a sanar tu corazón y cómo puedes ayudar a otros a que sean sanos. Fíjate bien, dice la Escritura: el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu de Dios sobre ustedes? Hablamos ahorita, ¿verdad? Y pues ya saben que el Señor nos sorprende. Yo no le dije, se da con esta, porque esta queda con no. El Espíritu las guió para que pusieran esa canción, ¿verdad? Y estuvo muy padre porque fue una y nos pasamos ahí todo el tiempo.
hablando del Espíritu Santo. Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo, entonces te ha ungido. Ungir, acuérdate que es poner aceite como un símbolo profético que sirve para protección, que sirve para enviar a ministros, que sirve para iniciar un lugar, es unción. Entonces, si el Espíritu de Dios está sobre ti, quiere decir que tú estás ungido. Tú estás ungido con el Espíritu Santo. Acuérdate que el aceite es un símbolo profético que nos está anunciando o que está suponiendo que es el Espíritu Santo. Hace las veces del Espíritu Santo. No estoy diciendo que sea el Espíritu Santo, sino que es un símbolo profético que indica físicamente, ¿verdad?, que tenemos al Espíritu Santo. Entonces, si está sobre ti, estás ungido. ¿Para qué estás ungido? Tú dices, ay, sí, bien padre eso, ¿verdad? ¿Para qué estás ungido? Para dar buenas nuevas a los pobres. Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué es eso de buenas nuevas? La palabra en el griego de buenas nuevas indica el evangelio, para que lleves el evangelio a los pobres. Y no me refiero a los pobres que no tienen dinero, sino a los pobres de espíritu, que no tienen el Espíritu Santo como tú y como yo. A esos pobres me refiero. Y la palabra unción es que estás preparado. Tú estás preparado como yo porque tenemos el mismo espíritu para que tú puedas ir y predicar a los pobres. Ese es el orden, ¿verdad? ¿Por qué dice? Porque me ha enviado a sanar a los quebrantados. Yo estoy seguro que tú tienes alguna área que está quebrantada, porque todos tenemos áreas quebrantadas, pero podemos irlas sanando para que tú entonces puedas ir. Como estás ungido y el Espíritu de Dios está sobre ti, para que tú puedas ir a los pobres a darle buenas nuevas, o sea, a compartirles el Evangelio, ¿verdad? A sanar a los quebrantados, a los triturados, a los completamente despedazados. ¿Cuántos conoces que tienen el corazón completamente despedazado? Que tú sabes bien que esas personas, su corazón está en ruinas. ¿Verdad que si conoces a alguien, incluso puede ser tu esposo, tu esposa, en algunos casos algún hijo, ¿verdad? Y dice, a sanar a los quebrantados de corazón, a los que tienen el corazón hecho pedazos, ¿verdad? A pregonar. Tú y yo estamos mandados a pregonar, a hablar de la verdad divina, hablar de la verdad divina. Y que seas un proclamador público, ¿verdad? ¿Para qué? Dice, para dar libertad a los cautivos, dar libertad a los cautivos. ¿Cuántos de ustedes han visto películas de guerra que agarran, por ejemplo, a un soldado de Estados Unidos en Corea? ¿Cuántos han visto? ¿Cómo se les llama a esos prisioneros? Prisioneros de guerra, ¿verdad? Y esta palabra, darle libertad a los cautivos, viene del griego agimalotos y se traduce como prisionero de guerra. ¿Cómo tratan a ese americano en Corea si es prisionero de guerra? Y, ay, siéntate aquí cómodo en lo que viene por ti. Si quieres un refresquito con hielo. ¿Cómo lo tratan? Sin comer y mal y tortura, ¿verdad? Pues tú y yo tenemos que ir a darle libertad a esos cautivos que tienen el corazón quebrantado y que son prisioneros de guerra, porque esta palabra, libertad a los cautivos, se traduce como prisionero de guerra. ¿Y tú crees que si ese prisionero de guerra lo tiene el enemigo de nuestra alma, tú crees que lo va a tratar igual? Él va a hacer que se muera de una depresión, de ansiedad, de alguna enfermedad. Está haciendo, si su corazón está triturado o en 1000 pedazos, va a querer hacer de su corazón y de su cuerpo y de su mente una piltrafa.
¿verdad? Tú y yo estuvimos así, o estamos así en un área. Entonces tienes tú que abrir tu corazón y decir: todavía soy prisionero de guerra. Porque lo dice la Escritura que estamos en una guerra, ¿verdad? Y entonces ya estás viendo qué tan serio es de que tú y yo digamos: hasta aquí llegaste. Herencia, ahora sí que herencia maldita de mis ancestros, ¿verdad? Esa depresión, esa ansiedad, esa mala cosa. En alguna consulta psicológica, amados, lo que preguntan es: ¿cuántos de su familia padecen depresión o ansiedad? ¿Por qué pregunta la ciencia eso? Pues porque se hereda. ¿Cómo se hereda si yo no lo pedí? Pues imagínate en el ámbito espiritual, todo lo que no heredamos, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo tenía un tío por parte de mi mamá que le decían el tío chino, así: ¡ay, chino! Bueno, con otras palabras, ¿no? Y él estaba medio lurias porque se quitaba toda su ropa y se salía corriendo a la calle. Y ahí iban tras el chino, pero andaba mal de acá, del coco. Imagínense, todo eso viene. Y yo, esa vez que me enteré que me dijo mamá, dije: pues yo rompo con eso que tenía el tío chino. A mí no me va a llegar. Aunque sí tuve depresión y ansiedad así fea, pero hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Entonces eso es lo que mi corazón desea contigo, que empieces a ver y a reflexionar qué hay en mis antepasados acerca de los traumas, de las heridas del corazón, porque quizá eso no te haya dejado crecer como el Señor quiere y está impidiendo que tú vayas y le hables a los quebrantados de corazón, a los que están despedazados su corazón, están esperando que llegue alguien y los sane. Esa es tu misión y la mía, ¿verdad? Y además dice la Escritura en la parte final del versículo: y vista a los ciegos. Puedes decir: pues sí veo, pero acuérdense del camino a Emaús. ¿Se acuerdan del camino a Emaús? Cuando el Señor resucitó y se fue, ¿verdad? Dice la Escritura. Y después iban dos hombres en el camino de Emaús y diciendo: ay, sí, que aquel hombre Jesús de Nazaret, que lo crucificaron. Y pues yo creo que fue una leyenda, ¿verdad? Y ni era cierto, porque pues ya no lo vemos. Y ahí iban en el camino de Emaús los dos amigos. Y me imagino la escena: se les aparece el Señor Jesús y los agarra de los hombros y les dice: ¿cómo están? Estoy parafraseando. ¿Cómo están? ¿Qué hay de ese Jesús? Y entonces dice la Escritura que se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Porque al principio dijeron: ah, caray, ¿quién es este hombre? ¿Verdad? Y después les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Entonces hay mucha gente que está ciega allá afuera, que no conoce al Señor, oyó de Él, quizá en su familia, algún amigo, pero no tienen abiertos los ojos. Entonces tú y yo, ¿verdad?, tenemos esa obligación de decirles quién es Jesús, que Jesús los ama, que va a sanar su corazón quebrantado, pero primero hay que sanar el tuyo y el mío, ¿verdad? Porque todos tenemos todavía que ser sanados. Quizá por eso no encajas en la sociedad, quizá por eso no te salen bien las cosas, quizá siempre te pasa esto, siempre te pasa lo otro, y porque a mí siempre me persigue la cosa esa, ¿verdad? Quizá por eso, amado. Y dice: a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que tenemos tú y yo que hacer. Primero nosotros predicarnos el año agradable del Señor y después predicarlo a los que conocemos ya que necesitan ser ayudados. Entonces, amado, vamos a ir cerrando. Entonces lo primero es
sacar de nuestro interior esa raíz de amargura, ¿verdad? ¿Por qué te digo que hay que sacar esa raíz de amargura? Porque ¿cuántos de aquí, no digas amén, no te salen las cosas, siempre estás de malas, no hay un desarrollo en el trabajo, en la escuela, tus hijos no te obedecen, y aunque son adolescentes ya empiezan a tener arranques medio raros, y quizá haya vicios ya en algún adolescente, ¿verdad? Entonces, si hay una raíz, amado, quiere decir que hubo una semilla, y esa semilla está dando un fruto. Entonces tenemos que cortar esa semilla. ¿Dónde vemos tú y yo que esa semilla está en algunos corazones? En algunos está chiquita, en algunos más grande, ¿verdad? Pero se acuerdan, para hacer una ilustración de lo que hace una raíz en el corazón de amargura. ¿Se acuerdan que les dije que allá en Europa hay un tren, ¿verdad?, que va de un lado hacia otro de mucha distancia y pasa en un puente, donde en ese puente abajo corre un río, y que esas raíces se van desde arriba de un cerro, no sé cómo ese, y empiezan a buscar el agua, y tienen los ingenieros que ir a cortar esas raíces, porque si no choca el tren. Una raíz busca el crecimiento, no le importa, ¿verdad?, dónde sea que haga, pero crece. Ya ven los árboles que crecen en la banqueta, cómo levantan el concreto y lo rompen. Esa raíz en tu corazón, si es de amargura, por eso el corazón está hecho pedazos. Y entonces dice Hebreos 12:15, mira bien, Hebreos 12:15, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuántos de aquí quieren dejar de alcanzar la gracia? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por eso muchos sean contaminados. ¿Qué quiere decir esto, amado? Que a lo mejor en tus ancestros hubo una raíz de amargura que nunca atendieron, ¿verdad? Y creció de una forma tremenda en el corazón, quizá de tus bisabuelos, de tus abuelos o de tus tatarabuelos, de algún familiar, y vino hacia tus padres, ¿verdad? Y eso está estorbando para que algunos no alcancen la gracia de Dios. Dice, y les estorbe, y por eso muchos sean contaminados. Quizá cuántos de tu familia están contaminados con alguna raíz de amargura, y ni cuenta nos hemos dado, ¿verdad? Quizá de tus hermanos, tú ya no juegues, eso está difícil, ¿verdad? ¿Qué están haciendo mis hermanos? Porque igual esa raíz de amargura está haciendo algo. Entonces es tiempo, amado, que la cortes, ¿verdad? Y ve lo que dice abajo, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Está difícil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sanamos? Tú dices, ya, pastor, ya me dijo de la raíz, de la enfermedad. Vimos la semana pasada que alguna enfermedad de amargura, algún rechazo, puede traer enfermedades físicas también, ¿verdad? Pero ¿cómo sanamos? ¿Cómo sanamos? Y aquí me poniendo atención porque vamos a orar. Esta primera parte, la siguiente semana, vamos a orar, vamos a ungir y vamos a tener la cena del Señor. Así es que, por favor, ahorita les va a dar instrucciones Itzel y Brenda, cómo va a estar la alabanza, etc. Y vamos a estar orando, así es que no faltes, Señor. La primera recomendación, si ya reconociste, ¿qué te duele? ¿Qué te duele? Aunque seas chavita, ¿qué te duele en tu corazón? ¿Qué te duele en alguien? ¿Qué sientes ahí en tu corazón? Los adolescentes que hay aquí, ¿qué les duele? Vas a decir, no juegue, pastor. ¿Cómo los chiquitos así? Ya les duele algo en su corazón. ¿Qué les duele? Vayan identificando qué les duele.
¿Quién los lastimó? ¿Quién te lastimó? Con alguna palabra, con algún rechazo, ¿verdad? Alguno de tus tíos, tías, no sé. De veras, amado, y somos afortunados porque hay familias que dentro de esas familias, hablándose de hermanos, hermanas, sobrinos, hay violadores. Que gracias a Dios yo creo que aquí en nuestras familias no ha llegado a esa situación, pero tan tremendas son las raíces de amargura, las raíces y los quebrantos, que viene una cosa terrible de violaciones dentro de las familias. Los abuelos con las nietas. Yo me he enterado de casos, amado, y de veras que da miedo, ¿verdad? Da miedo. Entonces, ¿quién nos lastimó? ¿Verdad? ¿Qué clase de abuso recibimos? Como te he dicho, yo recibí abusos verbales que lastimaron mi corazón y no me dejaron avanzar. Yo decía, ¿por qué soy de lento aprendizaje? Porque parece que los burros son bien inteligentes. ¿Por qué no podía? Yo veo a mis nietas promedios de 9.8, 9.9. Yo digo, ay, pues de qué planeta son mis nietas, ¿no? Que sacan buenas calificaciones. Pero porque a mí con palabras me lastimaron y yo me la creí y yo pensé que nunca iba a hacer nada. ¿Verdad que son tremendas las raíces? Esa raíz creció tremendo en mi mente. Hasta que llegó mi esposa y dijo, ¿cómo que no puedes? Claro que sí puedes. Y les voy a contar. Cuando yo iba a entrar al banco, que tenía 19 años, el multibanco Comermex, que ya ni existe, se fusionó con otros bancos. Yo bien emocionado, le dije, mamá, ¿qué crees? Ya me llamaron para ir a hacer mi examen. Ya tenía mis papeles de la prepa, todo así bien padre. ¿De qué, hijo? Pues ahí van a entrar de cajero. Y en ese tiempo ya no era mi novia. Y ya estaba conmigo, ¿verdad? Estábamos, no me acuerdo, que comiendo algo así. Y me dice mi madre, también sus raíces de rechazo y todo, ¿no? Pero vean cómo contaminan sin querer. Ay, hijo, ¿a poco vas a poder? Y sale ahí un puto trancazo ahí de, pues mejor ya ni voy. No, y se paró mi esposa. A ver, señora, ¿cómo que se va? Él puede eso y más. Con todo respeto, no estoy diciendo que se le puso a hablar a mi mamá, pero así le dijo. Y mi mamá se quedó así como diciendo, tómalo. No, pues eso sí. Y eso me levantó y fui, pasé el examen y dije, no. Entonces, para que veas cómo las palabras lastiman el corazón. A veces los papás no las queremos decir, ¿verdad? Pero a veces venimos tan lastimados también que las decimos. Entonces, ¿qué abuso recibimos? ¿Qué expectativa no cumpliste o no has cumplido? ¿Verdad? Aquí, como en algunos países, cuando pues los novios tienen relaciones antes y se casan, y pues quizá el hombre quería seguir estudiando, es un ejemplo, y la mujer también, y pues por el bebé ya no pueden, y dicen, ay, es que mis expectativas ya no las cumplí, y bolas ahí en el corazón de esos novios, hay ese sello de que pues ya hasta aquí llegué, ¿verdad? En cuanto a mis expectativas, yo quería ser, no sé, cirujano, bombero, policía, ya no voy a ser porque ya me casé. Indirectamente, fíjate bien, ahí no están cumpliendo sus expectativas ese par de novios que la regaron, ¿verdad? Pero están rechazando a ese bebé, indirectamente, ¿verdad? ¿No te fijas cómo el enemigo es bien astuto? Entonces, todo eso tienes que pensar, amado, porque eso es un resentimiento no resuelto, ¿verdad? Alguna expectativa que no se cumplió. Entonces, amado, ¿verdad?
Cuando tú y yo necesitamos liberarnos, para eso vino Cristo, para liberarte. Él dice que nos da libertad, pero una verdadera libertad, porque ninguno de aquí está en la cárcel, ¿verdad que no? Pero Él dice, yo te voy a hacer libre, pero no solamente libre, sino verdaderamente libre. Por eso dijo Pablo esas palabras ahí en Hechos, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí, amado, cómo hemos vivido hasta el día de hoy y el tipo de experiencias que hemos tenido son individuales y solamente tú las puedes reconocer, ¿verdad? Reconociendo esto, tenemos que ponerle fin a ese trauma o herida. Fin, ya, se acabó, ¿verdad? Como te dije, no más ibuprofeno, sacar la muela completa y hasta nos sentimos con vida, ¿verdad? ¿Para qué? Porque cuando tú sacas esa muela se acaba la infección, se acaba el dolor, se acaba la molestia y dejas de gastar dinero. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, hoy, amado, hoy dicen los médicos que hay que buscar, ¿verdad?, de dónde viene, cuando no encuentran de dónde hay enfermedades, que hay que buscar de dónde viene esa enfermedad, ¿verdad? Porque, fíjate bien, el cuerpo nos avisa cuando hay un tema no resuelto. ¿Comes de más? ¿Tomas coca de más? ¿No duermes? ¿Eres adicto al trabajo? ¿Eres adicto al teléfono? Estás supliendo una necesidad que tiene tu corazón de ser sanado. No hablas con nadie. Tú vas de tu trabajo, tú dices, yo voy a mi trabajo y yo no vengo a ser amigos, yo vengo a trabajar. Y eres como un, ¿cómo se llama de esos que tienen armazón? Armadillo, que se ve un peligro y se mete a su caparazón y nadie lo saca, ¿verdad? Somos así. Hay un problema, estás queriendo resolver un problema, pero como con el puro ibuprofeno no lo hemos sacado del corazón, ¿verdad? Pero fíjate bien, y es interesante esto, amado, porque esos traumas o heridas, ¿verdad? Esos traumas o heridas después pueden desembocar en alguna enfermedad física, cáncer, diabetes, etc., ¿verdad? Entonces, ¿quieres ser libre? Bien, ¿verdad? Piensa, todos tenemos, amado, todos tenemos alguna raíz que debemos de sacar, alguna cosa que no nos deja, porque ve lo que dice Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Una enfermedad a veces el cuerpo la soporta, dice la Escritura, pero dice, ¿quién va a soportar un ánimo angustiado? ¿Cuántas veces en esta semana, no digas amén, no digas 20, 30, 10, 15, cuántas veces en esta semana te sentiste angustiado? Ay, así que dices, otra vez. Y empezó ese golpe en tu corazón. Eso es una enfermedad emocional del corazón, de quebranto, ¿verdad? ¿Cuántas veces te sentiste angustiado? ¿Cuántas veces? ¿Quieres ser sanado? Mira, yo sí. Esta semana me sentí angustiado también. Pues ya, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y así las manos, y cuando ya veías me estaba apretando las manos y tranquilo, me dice el Señor, tranquilo. Entonces empieza a pensar, ¿por qué no avanzas? ¿Por qué ahorras y te gastas el dinero en alguna otra cosa que no era el destino de ese dinero? ¿Verdad? ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué nada te sale bien? ¿Por qué hay esa necesidad de estar como armadillo metido nada más en tu casa, en tu caparazón, y no quieres salir? ¿Por qué no sales? ¿Por qué no te resulta el matrimonio todavía? Hay heridas no resueltas.
Entonces, amado, ¿ya reconociste hasta este momento qué herida tienes? Yo sí. Yo sé que si un psicólogo, un psiquiatra me puede ayudar, el Señor me puede ayudar también. Vamos a orar ahorita, previo al próximo domingo, porque el próximo domingo vamos a ungir, vamos a hacer la cena del Señor. Pero hoy el Señor quiere empezar a hacerte libre, a que digas como Pablo: y conocerás la verdad, y la verdad te hará completamente libre, libre de verdad. Imagínate cómo sale un preso, ¿verdad? ¿Cómo sale un preso de la cárcel? Pues yo creo que feliz, ¿verdad? Y dice: no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Imagínate tu espíritu libre, verdaderamente libre, y de creer que el Señor puede limpiar tu corazón y que tú perdones. Dile, por ejemplo, yo perdono a mi papá que me hizo daño aún él sin querer. Amado, yo le pedí perdón, ya había fallecido mi papá, pero yo le dije: te perdono porque nunca me agarraste de la mano. Yo nunca sentí a mi papá que me tomara de la mano y me llevara al parque, por ejemplo. En sus últimos años sí fuimos a jugar fútbol. Yo casi, ay, mi papá, 2 veces en toda mi vida. Yo le dije: Señor, yo perdono a mi papá, porque él también sufrió mucho desapego. Mi abuelo, él era ferrocarrilero y nunca estaba en su casa. Entonces, ¿qué amor podría recibir mi papá así? Y nunca aprendió a amar a un hijo. Nos amaba de otras formas, pero de la forma física fue muy poco, ¿verdad? Fue muy poco. Entonces, si tienes que perdonar a alguien, dile: no sé, si hay aquí alguien que su papá lo abandonó, dígale: Señor, yo perdono a este señor, a ese que dice que fue mi papá, pero no sé, así. A mi mamá si no tuvo la atención, a mi abuela si me crió. Me decía alguien en la mañana: es que a mi mamá, mi abuela repartió a sus hermanos. O sea, fíjate, porque no podía mantenerlos. Y yo he oído varios casos que pues yo tengo 6, a ver, ¿quién quiere uno de mis hijos para que me ayude? Y los repartían con los hermanos, los tíos. Eso es amor. Entonces, si hay algún caso así en tu casa, amado, en tu generación, dile: Señor, yo rompo con eso. Yo no voy a repartir a mis hijos, pero a lo mejor los has repartido por distintas causas, no físicamente, ¿verdad? Entonces, empieza a decirle, por favor. Vamos a decirle al Señor que nos sane. Puede ser alguna comparación entre tus hermanos, ¿verdad? Ay, es que ¿cómo no eres como tu hermano? ¿Cómo no eres como tu hermano? Hay un caso, ¿verdad? Bueno, el mío también. Mi hermano fue el baterista de Alex Lora hace apenas 2 años atrás. Pero siempre me decía: no, ¿cómo no eres como tu hermano? Y miren, amados, tanto es a veces cuando un padre se ciega, que yo estaba en la prepa y él ya no quería estudiar y le daban dinero. Yo decía: pues no voy a estudiar ni que me den dinero. Mira, te voy a regalar esto si te cortas el pelo. Yo me vengo a cortar siempre y pues no me daba nada. Era una lastimadura, ¿verdad? En mi corazón. Y me estoy abriendo contigo, amado.
Y eso me lastimó mucho, mucho me lastimó, pero yo dije, yo no voy a dejar que mis hijas pasen por eso. Y cualquiera que quería, ahí estaba una de mis hijas, que quería hacerlas menos o decirles cosas de mis hermanos, de mi papá, de mi mamá, yo no los dejaba. Es que yo tengo el derecho de decirle a tus hijas, tú no tienes el derecho de decirle a mis hijas porque para eso estoy yo. O sea, fuera mi mamá, fuera, de veras, hermano. Era una forma de protegerlas de lo que a mí me hicieron. Entonces, si has hecho tú eso o te lo han hecho, pide perdón. Dile, yo perdono a mi tía Chonita por hacerle menos. No sé, tú sabes tu vida. Tú sabes tu vida. Entonces empieza, cierra tus ojos, concéntrate, amado. Concéntrate y vamos a ministrar. En la Biblia dice que un profeta tomó un puñado de sal y lo echó al río porque el río estaba contaminado. Las aguas no se podían beber. Y echó la sal, ¿verdad? Echó la sal y dice la Escritura que las aguas de ese río fueron purificadas. El Señor va a limpiar tu río hoy. El Señor va a limpiar tu río. Así es que concéntrate, concéntrate. Dile, Señor Jesús, yo en esta tarde, Señor, perdono a mi papá que me abandonó, Señor. Perdono, Señor, porque él no fue el papá que yo quería tener. Yo lo perdono, Señor, por haberme abandonado cuando yo necesitaba ser amado, ser amada, Señor. Y mi madre, por trabajar, Señor, me descuidó, si fue tu caso. Me descuidó de tal forma, Señor, que yo la necesitaba, ¿verdad? Que yo quería tener a mis hermanos cerca, pero me abandonaron también, Señor. A mis padres que trabajaban toda su vida y yo quería tener algo físico con ellos. Yo no pude, pero los perdono. Y yo tengo hijos ahora, no voy a hacer lo mismo. Yo corto con esa maldición, esa herida emocional, Señor, que en mi corazón, Señor, está reflejada. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú me has limpiado hoy, Señor. Señor, corren ríos de agua viva dentro de mi corazón, Señor, porque sé, amado Dios, que tú has limpiado, Señor, mis ríos, has limpiado mi corazón. Gracias. Pide tu perdón ahí, arrepiéntete si has hecho algo indebido y quieres limpiar eso de tu vida. Dile, Señor, voy a cambiar, Señor. Quiero, amado Dios, ser otra persona. Y quizá he afectado a mis hijos, Señor, y te pido perdón por ello. Oh, sí, mi Dios. Tú sabes lo que has hecho. Tú sabes que necesita tu corazón limpiar. Haz esa oración. Dice la Escritura que es el Espíritu justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Propiamente no es quizá maldades que hayas hecho tú, pero que han sido heredadas. Han sido heredadas. Rompe con eso. No sales de deudas, rompe con eso. Eso también es una maldición. Rompe con eso también. Rompe con eso. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Creo, Señor, está aquí porque Él te ha ungido. Él te ha ungido. Oh, Dios. Gracias, gracias.
dice en esta mañana: yo hoy te he limpiado a tus hijos, he limpiado a tus hijas, yo las he librado, dice el Señor, yo las he librado de un hombre o una mujer impía y perversa, porque eran como imanes. Lo que te pasó a ti les iba a pasar a ellas o a ellos, porque eran como imanes que atraían la maldición. Hoy dice el Señor que los has y las has librado de una terrible confusión espiritual, porque dice el Señor que si a ti te fue mal, a tu descendencia le iba a ir peor. Pero hoy dice el Señor: yo los he y las he librado, y por eso hoy son nuevas criaturas. Dice el Señor que tengas la confianza de que Él las ha librado y Él ha cortado toda generación pasada de iniquidades, de amargura, de heridas de tu casa. Dice el Señor: Él los ha limpiado, dice el Señor. Ten la confianza de eso, pero ahora dice el Señor que tú tienes que responsabilizarte más de tu vida. Dice el Señor: búscame más, porque yo me voy a revelar de una forma sobrenatural a tu vida y a tu corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tremendo es el Señor. Vamos a decirle: oh, gloria. Hasta eso con todo el corazón. Decía que el profeta lanzó un dedo de agua al río, y el río, ¿verdad?, quedó limpio. En la olla de comida, ¿verdad?, que estaba envenenada, también puso el profeta sal y la comida se pudo comer gracias a este símbolo profético. Para sellar lo que hiciste, el Señor se llevó tu prueba, tu tristeza, te cambió la vida, te puso ropa nueva a ti y a tus generaciones. Lo vamos a sellar con este símbolo profético de agua con sal, ¿verdad? De agua con sal. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos permites ver físicamente los elementos que tú pones a nuestra disposición, Señor. Yo te agradezco por la vida de cada uno de mis amados de este lugar, Señor.
poniendo, Señor, lo que dice tu palabra por delante, que somos sanados de toda enfermedad y toda dolencia, Señor. En el nombre de Jesús, usamos este símbolo profético, Señor, como un sello visible de lo que tú hiciste ya por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a tomarlo, amado. Vamos a tomarlo. Gracias, Señor. Gracias. Fíjate bien. En una palabra para ti. El Señor nos dice, Él ya hizo el milagro en tu vida, así es que créelo. Tus generaciones son limpias. Tus generaciones están limpias ya. ¿Verdad? Eso es algo precioso. Es algo precioso. Porque Él tiene la capacidad de limpiar lo que viene de aquí hacia adelante, Ana. Tú lo vas a ver con tu hijo. Tú lo vas a ver con él. Y Él tiene que hacer lo suyo, pero tú estás haciendo ya lo que te corresponde, limpiando todo lo que viene de alrededor. Y fíjense, niñas, las que no se han casado, fíjense bien lo que les voy a decir. El Señor dice en su palabra que no te unas en yugos desiguales. Y muchos dicen o decían, es que tiene que ser cristiano tu esposo o tu esposa. Es mentira. Vas a decir, pastor, ¿cómo? Porque yo me puedo llamar cristiano y puedo ser un adúltero, hijo del diablo. ¿Cómo entonces van a reconocer cuando viene el varón correcto? Y me refiero a varón porque aquí hay puras señoritas. Bueno, y señoritos algunos. ¿Cómo van a reconocer que ese es el hombre final? Ahorita ni lo piensen porque su edad no se presta para eso. Pero ¿cómo van a reconocerlo? ¿Cómo vas a reconocer que es el varón, no es la mujer? Dice la Escritura que por sus frutos los conocerás. Si viene un monito, ¿verdad? Así le decimos a él, un monito, y te dice, ay, es que pues yo quiero que seas mi novia. Fíjense bien. Pero si ese monito, ¿verdad?, te empieza a decir, no obedezcas a tus padres, vamos a hacer esto, lo otro, escondidas, salte de la escuela, no vayas a la iglesia y se pierde el tiempo, quiere decir que ese no es un hombre para sus vidas. ¿Qué frutos deben de darse? Un fruto correcto de corazón, que ame a Dios sobre todas las cosas y después que te trate como lo que es una hija de Dios. Ese es un hombre verdadero. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Y ahora, el Señor, fíjense bien, pongan atención acá 5 minutos. El Señor sanó al paralítico, ¿se acuerdan? Que sanó el paralítico del estanque, que estaba ahí tirado. Era un hombre que vivía ahí en la calle. Fíjense bien. Ese hombre vivía en la calle y cuando el Señor hizo el milagro, le dijo 3 palabras. ¿Quién me las puede decir? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Son 3 palabras que el Señor te está diciendo, porque tú quizá eras un paralítico de 40 años como él. Tú dices, no, pastor, yo no. Claro que sí, fíjense. Éramos tal los paralíticos porque quizá no avanzábamos en ningún área o en algún área. Y el Señor solo le dijo a ese hombre, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Cómo vive un hombre o una mujer en la calle? Su alrededor, ¿qué hay? Basura. Si uno pasa, si hasta huele feo a veces, ¿no? Y tiene ahí latas, tiene envases de refresco, basura, basura.
El Señor en esta tarde te dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No te está diciendo que te lleves la basura que vas a dejar ahí. Déjala y no la recojas más. Porque muchas veces estamos haciendo escombradero en la casa. Ay, es que esto no, porque era de mi abuela y tiene como 50 años que ni lo usas. Tíralo ya. No recojas nada. No recojas nada. El Señor solamente te está diciendo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Si tú levantas algo de ahí, te lo vas a llevar otra vez a tu casa. No lo hagas, deja la basura ahí. Amén. En esta hora el Señor nos ha limpiado. El Señor te ha hecho una nueva criatura. Créelo aquí en tu mente. Porque recuerda que el enemigo va a venir y te va a decir: ay, si solamente con eso estás limpio, verdaderamente libre. Amén. Si lo crees, dale un aplauso al Señor. Ahora sí, dile al que está a tu lado: soy limpio y no usé velcrosita. Amén. Bien. ¿Quién quiere decir? Mira, vamos a hacer una cosa. Tú oras por las ofrendas, tú oras por la despedida, pero ven en la noche próxima. No vayan a faltar, amados. Vamos a orar para cerrar esto de los quebrantos, y vamos a ungir y vamos a hacer algo especial. No se olviden, por favor, amados, los que hicieron promesas para la renta, ahí pónganle en el sobre, ¿sale? Para la renta. Gloria a Dios. Ahora sí. Señor, te damos gracias en esta tarde, Abba, por tu amor.